Noticentro 1, CMI. Buenas noches, el siguiente es un resumen de las principales noticias del día de hoy en Colombia. El gobierno dio vía libre a la vacunación de menores de edad a partir de los 3 años. La aplicación comenzará desde este domingo 31 de octubre. Los niños y las niñas recibirán 2 dosis de la vacuna de Sinovac. Se proyecta que más de 7 millones de menores de edad entre los 3 y los 11 años serán vacunados contra el COVID-19. La Junta Directiva del Banco de la República subió las tasas de interés de 2 al 2,5%. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que la medida se adopta para controlar el alto costo de vida. El Banco de la República también modificó la proyección de crecimiento de la economía y lo elevó al 9,8%. Y el desempleo sigue cediendo según las últimas cifras del DANE. La tasa de desocupación bajó al 12,1% en septiembre. Se recuperaron 1,5 millones de empleos que se habían perdido durante la pandemia. Según el DANE, aún falta por recuperar 500,000 puestos de trabajo. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes en el mundo hoy. El Papa Francisco recibió hoy al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, previo al inicio de la cumbre del G20. La reunión, que duró unos 90 minutos, es la más extensa que ha sostenido un papa con un mandatario estadounidense. Presidente Biden se reúne con el mandatario francés Emmanuel Macron y le ofrece disculpas por un acuerdo firmado con Australia. Estados Unidos aprueba la vacunación de niños a partir de los 5 años con Pfizer. Comenzarán el esquema el miércoles. El mundo se acerca a los 246 millones de contagios por COVID-19 en medio de nueva ola que golpea a Europa. La Unión Europea levanta restricciones por COVID a viajeros colombianos. Rusia extiende confinamientos a todo el país mientras sigue marcando récord de muertes y contagios por COVID-19. Alerta en Estados Unidos. La región de Washington y Baltimore se prepara para las peores inundaciones en 20 años. Una mujer hace historia y se convierte en la jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Alarma en Isla Palma, en las Canarias. Ahora la amenaza son rocas de fuego. Médicos ordenan a la reina Isabel de Inglaterra semanas más de reposo. Un robot rinde homenaje a los Rolling Stones y copia el icónico baile de Mick Jagger. Presidente de la JEP advierte que si se incumple el acuerdo del gobierno con la Corte Penal Internacional, él mismo solicitará la intervención de la justicia internacional en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició hoy su gira por Europa con una reunión en el Vaticano con el Papa Francisco. El encuentro, que duró poco más de hora y media, es el más extenso sostenido por un pontífice con un mandatario estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano por primera vez como mandatario del país norteamericano en la víspera de una cumbre del G20 de 2 días en Roma. El encuentro duró 90 minutos, según informó la Casa Blanca. Fue la reunión más larga que mantuvo Francisco con un presidente estadounidense. Con Barack Obama había conversado durante 52 minutos, mientras que con Donald Trump, media hora. La Casa Blanca detalló en un comunicado los temas conversados en la reunión, manifestando que el presidente Biden agradeció a su santidad su defensa de los pobres del mundo y de quienes sufren hambre, conflictos y persecución. Alabó el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como su defensa de que la pandemia termine para todos mediante el reparto de vacunas y una recuperación económica mundial equitativa. Durante el tradicional intercambio de regalos, el Papa Francisco entregó a Biden una cerámica que representa a un peregrino, sus escritos y su mensaje para la Jornada de la Paz. Por su parte, el mandatario estadounidense regaló al sumo pontífice una casulla bordada a mano de 1930 de la Compañía de Jesús y que pertenece a la colección de la Iglesia de la Santa Trinidad de Washington, y una moneda con un valor simbólico muy importante.
Tras su reunión con el Papa, Biden se encontró con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien ofreció disculpas por un acuerdo con Australia que afectó seriamente las relaciones franco-estadounidenses. El presidente Emmanuel Macron se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por primera vez desde que estalló el conflicto diplomático entre los dos países por el acuerdo de defensa AUKUS. El mandatario norteamericano reconoció que Estados Unidos fue torpe en el caso del contrato de los submarinos. What happened was, to use an English phrase, what we did was clumsy. It was not done with a lot of grace. I was under the impression certain things had happened that hadn't happened. But I want to make it clear, France is an extremely valued partner. Extremely. And a power in and of itself. Por su parte, Macron señaló que las partes aclararon lo que debían aclarar y que tienen que mirar hacia el futuro. The US was not the only party at stake as president of the third estate. And now what's important is precisely to be sure that such a situation will not be possible for our future. Stronger coordination, stronger cooperation. Con la reunión entre los líderes de ambos países, Francia y Estados Unidos quieren pasar la página definitivamente de la crisis franco-estadounidense sobre submarinos australianos que enfrió inclusive las relaciones entre el país norteamericano y la Unión Europea. La Agencia Federal de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos dio luz verde para la vacunación con Pfizer de 28 millones de menores de edad a partir de los 5 años. La inoculación de esta población comenzaría el miércoles. En una votación de 17 a favor, 0 en contra y una abstención, los asesores expertos de la FDA votaron a favor de recomendar la autorización de uso de emergencia de la vacuna de COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Today, the FDA authorized the emergency use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for the prevention of COVID-19 to include children 5 through 11 years of age. The authorization was based on a thorough and transparent evaluation of the data on safety and effectiveness of the vaccine, including input from independent experts who overwhelmingly voted in favor of making the vaccine available to children in this age group. Este anuncio había generado gran expectativa en millones de familias que buscan proteger a algunos de los únicos estadounidenses que quedan por vacunar. Pero quedan aún dudas de si todos los padres accederán a inocular a los menores, pues según recientes encuestas, solo el 27% de ellos los vacunarán inmediatamente. Pfizer afirma que un ensayo clínico demostró que su vacuna proporciona más de un 90% de protección contra la enfermedad sintomática entre los niños, incluso con un tercio de la dosis, y la empresa espera que esta dosis más baja reduzca el riesgo de cualquier efecto secundario. Se trata de la primera vacuna contra el COVID-19 autorizada en el país para los más pequeños. El mundo está a punto de superar los 246 millones de contagios por COVID-19 en medio de la intensa ola que golpea a Europa. Tras casi 10 meses desde que comenzó la vacunación en la mayoría de los países del mundo para combatir la pandemia del coronavirus, la lucha continúa y parece que por lo pronto las cosas no van a cambiar. Ese es el panorama que dejan entrever países como Rusia, que llevan días consecutivos reportando récord de cifras de infecciones y fallecimientos. El repunte de casos alerta a las autoridades y hace que muchas comiencen a repensar la imposición de nuevas restricciones que fueron retiradas hace meses y que serían la única salida para rebajar la cantidad de afectados por el virus. Hasta hoy se han registrado casi 5 millones de muertos por coronavirus a nivel global y los contagios superan los 245,8 millones. Estados Unidos sigue siendo la nación del mundo con el mayor número de contagios mundiales, con más de 45,8 millones. Le siguen India con más de 34 millones y en el top 5 también entran Brasil, Reino Unido y Rusia. En cuanto a muertes mundiales, Estados Unidos también encabeza el listado con 744.709. Le siguen Brasil con más de 607.000 decesos, India con 457.191, México tiene 287.631 y Rusia tiene actualmente 231.931 fallecimientos. El virus en Latinoamérica continúa azotando. Brasil, con 21,7 millones de contagios, es el primer país en la región con mayor número de infecciones. En segundo lugar está Argentina con 5,2 millones. Colombia se encuentra de tercero al reportar 4,9 millones. En cuarto y quinto lugar están México y Perú.
La Unión Europea levantó las restricciones de viaje por COVID-19 para colombianos y viajeros de otras naciones sudamericanas. Esta medida, que se aplicará de forma gradual, rige para los turistas vacunados, tanto para los viajes esenciales como para los no esenciales. La Unión Europea agregó a Argentina, Colombia, Namibia y Perú en la reducida lista de países extracomunitarios a los que considera que se puede viajar sin restricciones. La medida fue tomada debido a la mejoría registrada en la situación epidemiológica respecto al coronavirus en estos países. El Consejo Europeo, órgano que publicó la información, aclaró que la lista se seguirá revisando cada 2 semanas y si procede se actualizará. En ese sentido, los países de la Unión Europea se comprometen a permitir los viajes no esenciales de sus ciudadanos con salida o destino a Australia, Argentina, Bahrein, Canadá, Chile, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Namibia, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Singapur, Corea del Sur, Ucrania, Uruguay, Hong Kong, Macao y Taiwán. La Unión Europea también informó que ha abierto su frontera a turistas que estén plenamente vacunados con alguno de los biológicos autorizados por la Organización Mundial de la Salud. Además, la zona europea también cuenta con una lista de países a los que permite viajar a personas no inmunizadas siempre que presenten una prueba PCR negativa. Rusia, agobiada por la viralidad de la nueva ola de COVID-19, volvió a marcar récord de muertes y contagios. El gobierno extendió la cuarentena estricta a todo el país a partir de mañana. Continúa creciendo los contagios y las muertes por coronavirus en Rusia. Las autoridades sanitarias del país registraron 1.163 muertes por COVID-19, nuevo máximo diario desde el comienzo de la pandemia, y fueron diagnosticados 39.849 nuevos contagios. Moscú notificó el mayor número de fallecidos en la última jornada con 93, seguida de San Petersburgo con 76 y la región de Krasnodar con 42. En Moscú, restaurantes, cafés, locales de ocio, tiendas de ropa, gimnasios, bibliotecas y muchos otros establecimientos de la ciudad cerraron sus puertas el jueves. Las cafeterías y los restaurantes solo estarán disponibles para llevar y entregar, con la excepción de los comedores de los hoteles, donde solo podrán cenar los huéspedes y los empleados. Por su parte, ciudadanos manifiestan que las restricciones no funcionan correctamente. Смысл имеют, конечно, но, наверное, недостаточно работают, потому что людей много, просто немножко локацию меняют. Транспорта много, в метро много людей, все равно не соблюдают масочный режим. Это, к сожалению, минус, да? Но смысл имеют. El resto del país se unirá a Moscú en los llamados días no laborables desde este sábado hasta el 7 de noviembre. Portugal anunció que enfrentará el resurgimiento del COVID-19 con una nueva estrategia. Se trata de lo que el gobierno ha llamado el doble pinchazo, un esquema de prevención que combina la tercera dosis de vacunación contra el COVID con una inyección adicional de la vacuna antigripal. Después de meses difíciles debido a la pandemia de COVID-19, se pensó que Portugal estaba fuera de peligro. A los problemas políticos de las últimas horas y que podrían derivar en un adelantamiento de elecciones, ahora el país modelo europeo debe sumar un resurgimiento en la situación epidémica por el coronavirus. Aunque es uno de los países con más alta tasa de vacunación, el 85,9% de su población tiene esquema completo de inmunización, la incidencia sube 10 puntos en el país en los últimos días. El panorama pandémico se agravó en la última semana, según dijo la ministra de Sanidad, y la incidencia subió 10 puntos hasta los 94 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días, a pesar de la gran campaña de vacunación. Con este repunte, focalizar en la dosis de refuerzo y en un pinchazo antigripal será la estrategia del gobierno para atravesar el invierno. La tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se administró a 123.000 portugueses como parte de la segunda fase de la campaña de vacunación contra la gripe que comenzó el lunes pasado. La tasa de vacunación en Portugal la ha convertido en uno de los países más avanzados del mundo en esta área. Por su parte, Alemania puso hoy a disposición de todos sus ciudadanos la vacuna de refuerzo contra el COVID. Algunas informaciones señalan que el gobierno estaría analizando la posibilidad de volver obligatoria la tercera dosis.
El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, hizo un llamado a todos los ciudadanos que quieran recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 ante el rápido aumento de contagios. El ministro hizo énfasis en determinados grupos como personas mayores, dependientes y personal médico, aunque aseguró que hay vacunas suficientes para administrar dosis de refuerzo a quien lo quiera. Hasta este jueves, el 69,3% de la población de Alemania había sido vacunada, el 66,5% con la pauta completa. Las autoridades sanitarias alemanas han reportado 4.577.632 contagios y 95.640 muertes hasta el día de hoy. El mundo fue escenario de varias protestas contra el cambio climático. Decenas de activistas además se hicieron presentes en Glasgow, la ciudad escocesa que será sede de la Cumbre Mundial contra el Calentamiento Global, la COP26. Los preparativos están en marcha para la próxima cumbre COP26, donde los líderes mundiales se reunirán para discutir los problemas climáticos actuales. Y el riesgo de fracaso es grande para todos los participantes de la conferencia de la ONU, que comienza el domingo y se extiende hasta el 12 de noviembre. Hace 6 años, casi 200 países acordaron planes individuales para combatir el calentamiento global en el histórico Acuerdo Climático de París de 2015, pero poco se ha cumplido. Las temperaturas y los ánimos se han disparado antes de la cumbre. Cientos de activistas se manifestaron alrededor del mundo para exigir que las instituciones financieras dejen de financiar la extracción de combustibles fósiles. En países como Alemania, Francia y Jerusalén, los jóvenes salieron a expresar su desacuerdo. La activista climática sueca Greta Thunberg asistió a una protesta en Londres. El rostro de las protestas climáticas globales apareció brevemente en las calles del corazón financiero de la capital británica, que alberga algunos de los bancos y firmas financieras más grandes del mundo. Se espera que Thunberg, de 18 años, aparezca también en las manifestaciones en Glasgow, donde los líderes mundiales se reunirán a partir de este domingo. Hay alarma meteorológica en el noreste de Estados Unidos. Washington y Baltimore se preparan para las peores inundaciones en los últimos 20 años. Como se había pronosticado, intensas precipitaciones afectaron a Estados Unidos durante todo el día y parte de la noche. Los servicios meteorológicos esperan que se registre el mayor evento de marejadas en años en algunos sectores. La última vez que las condiciones fueron tan malas fue durante el huracán Isabel en 2003. Even more severe one in the mid-80s, I think. And a few years ago, it was somewhat similar to this, 3-4 years ago. Más de 20 millones de personas están bajo alerta, incluidos los residentes en el área de Washington, Baltimore y Virginia, donde una poderosa tormenta podría causar importantes inundaciones durante los próximos 2 días. Y según los pronósticos, los niveles de agua podrían ser 1 metro más altos de lo usual durante los periodos de marea alta. The frequency of the bottom of the street is flooding more just from tidal raising and everything, but on a level and scale like this is abnormal. El sistema de lluvias, que se extiende desde el área de Washington D.C. hasta Pensilvania, comenzó a alimentar el río Potomac en Virginia y continuó durante todo el día, provocando que el agua saliera de su cauce. Una mujer presentó una denuncia formal por delito sexual contra el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que dimitió el pasado mes de agosto después de ser acusado por varias mujeres de su entorno laboral de acoso sexual y comportamiento inapropiado, ha sido denunciado formalmente por tocamientos forzosos, un delito sexual menor en una corte de Albany, la capital del estado neoyorquino. La denuncia sostiene que Cuomo intencionalmente y sin ningún propósito legítimo colocó su mano por debajo de la camisa de la víctima y en una parte íntima del cuerpo. Según un comunicado, el tribunal de Albany citó al exgobernador el 17 de noviembre para que responda a las acusaciones. Cuomo ha negado repetidamente las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra, admitiendo que cometió errores, pero insistiendo siempre en que las acusaciones más graves eran falsas. La general Laura Richardson hizo historia hoy en Estados Unidos al convertirse en la primera mujer al frente del Comando Sur de ese país. El Comando Sur, con sede en Florida, estuvo 3 años liderado por el almirante de la Marina Craig Fowler, y hoy se posesionó la generala de 4 estrellas Laura Richardson durante una ceremonia oficiada por el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin.
Austin subrayó que Richardson no solo está haciendo historia en esta institución, sino que abre las oportunidades para más mujeres en estos cargos. Richardson asumió como la primera mujer a cargo de esta institución del Ejército de Estados Unidos y será la responsable de la cooperación de Estados Unidos en defensa y seguridad con países socios de Latinoamérica y el Caribe, así como de las operaciones militares estadounidenses en la región. Richardson lleva más de 3 décadas en las Fuerzas Armadas, a las que se unió en 1986. Se complica la situación para los cubanos. El gobierno confirmó que la inflación alcanza el 6.900%. A la crisis social que vive Cuba se le suma la situación económica adversa que sigue empeorando. El gobierno cubano reconoció que la reforma económica conocida como Tarea Ordenamiento ha provocado una inflación del 60% en los precios minoristas en los comercios y del 6.900% en el mercado informal. Una cuestión que genera malestar entre la población, que reaccionó con dolor y sorpresa ante este anuncio. Son tiempos que nunca, ni por aquí me pasó, porque me eduqué, crecí en este sistema y sin embargo nunca me imaginé que iba a sufrir, porque ya lo estamos sufriendo. El gobierno cubano aplicó a inicios de año una reforma financiera que implicó un aumento promedio de salarios del 450%, pero también una alza de precios y servicios. En la isla, las divisas se intercambian cada día a mayor precio en el mercado negro. Muchos de los productos necesarios del día a día solo se venden en tiendas en moneda extranjera, a las que no todos tienen acceso. En Europa, las erupciones del volcán Cumbre Vieja no cesan y hay una amenaza nueva que surge para los habitantes de la isla La Palma en las Canarias, en España. Ahora las erupciones no solo provocan la emisión de inmensos ríos de lava y cenizas, sino también de enormes rocas de fuego que son expulsadas a gran velocidad y que amenazan a quienes se encuentran lejos del cono volcánico. Las autoridades anunciaron nuevas evacuaciones. Y entre tanto, las autoridades japonesas activaron la alarma ambiental al confirmar la caída o la salida de ceniza y material volcánico que afecta la costa de Okinawa, en el centro de Japón. Los investigadores creen que las piedras y la ceniza viajaron casi 1.500 kilómetros en el agua luego de una erupción que tuvo lugar en agosto en el Pacífico. Las autoridades temen que todo ese material volcánico recorte drásticamente el nivel de oxígeno en el agua y que cause una tragedia en la fauna marina de la zona. La justicia española aplazó nuevamente la extradición a Estados Unidos del ex jefe de inteligencia chavista Hugo El Pollo Carvajal y le pidió a la justicia del país norteamericano garantías para el procesado. La Audiencia Nacional de España mantiene paralizada la extradición de Hugo El Pollo Carvajal a Estados Unidos. El Pleno de la Sala Penal decidió pedir al país norteamericano garantías sobre el trato que recibirá el ex responsable de la inteligencia venezolana una vez sea enviado al país norteamericano. Ahora Washington tiene 45 días para responder al requerimiento, que corresponde a un trámite imprescindible para autorizar la extradición. Cabe recordar que el envío del exmilitar venezolano estaba previsto para el sábado pasado, 23 de octubre, pero un día antes la Audiencia Nacional la paralizó al detectarse un defecto de forma en el proceso. Según fuentes de la Audiencia Nacional, el auto ya estaba hecho, pero no constaba que estuviera notificado, y por este error procesal la defensa de Carvajal pidió y consiguió que se paralizara la extradición del ex general. Precisamente los 20 magistrados reunidos en pleno hoy debían subsanar ese error y dar luz verde a la extradición. Sin embargo, en cumplimiento del Convenio de Derechos Humanos de la Unión Europea, la Sala ha decidido pedir a Estados Unidos garantías relativas a derechos humanos. Por su parte, la abogada del Pollo Carvajal manifestó que se debe garantizar que el exmilitar no sea condenado a cadena perpetua, que no reciba un trato vejatorio y que pueda mantener contacto con su familia, lo que en principio sería incompatible con ser recluido en una cárcel de máxima seguridad. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está de nuevo en el ojo del huracán. Se quejó de los excesivos ingresos de la estatal petrolera Petrobras. El mandatario amenazó con privatizarla. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, manifestó que la petrolera estatal Petrobras debería desempeñar un mayor rol social y tener menos ganancias cuando crece la tensión por alzas de los precios de los combustibles que avivan la inflación y perjudican a los más pobres de Brasil.
Como principal importador y productor de combustible de Brasil, Petrobras controla en la práctica los precios nacionales del diésel y la gasolina. Los gobiernos anteriores han obligado a la empresa a asumir enormes pérdidas para mantener los precios en el surtidor artificialmente bajos. Petrobras ha insistido en que seguirá fijando los precios del combustible de acuerdo con los niveles internacionales. Por su parte, Bolsonaro dijo que buscaría cambiar la política de precios de los combustibles de la compañía. Una intensa protesta estalló hoy en Jerusalén luego de que el gobierno israelí confirmó que construirá un parque sobre un cementerio musulmán. Nuevos enfrentamientos con 3 heridos y 7 detenidos entre fuerzas policiales israelíes y jóvenes palestinos sucedieron en Jerusalén. Esta vez, el motivo de los disturbios es la creación de un parque por parte de las autoridades hebreas sobre un cementerio musulmán. El proyecto invade un sector del Camposanto situado bajo el muro este de la ciudad vieja. Sus impulsores aseguran que ninguna tumba va a ser dañada, pero la aparición de huesos humanos en las zonas donde han empezado las obras han provocado la reacción de quienes tienen allí enterrados a sus seres queridos. بدهم يشيلنا جوا المقبرة ما بدهم يفوتونا هيك زي ما انت شايفة يعني ضروري أنا لما كل ما أمرق بدي أقرأ الفاتحة لابني أعمل هيزعة وشباب القدس يجوا يا حرام ولا يعتقلوا ولا عشاني ما الموضوع ما فيش له داعي سهل جدا يفتحوا الباب أنا بفوت بقرأ لابني الفاتحة وبطلع هم اللي بعقدوا الأمور. El parque, que se inaugurará a mediados de 2022, incluirá un paseo y otorgará a los palestinos de Jerusalén Este un acceso más fácil a la ciudad vieja. El pánico se apoderó de la gente en el aeropuerto de Los Ángeles, California, al activarse las alarmas por la presunta presencia de un atacante armado. Decenas de personas que se encontraban en la terminal nacional salieron en estampida del lugar. Muchas de ellas incluso invadieron la zona de las pistas de aterrizaje. La policía reportó que en medio de la evacuación 2 personas resultaron lesionadas. Los afectados fueron atendidos por el cuerpo de bomberos y se encuentran bien. La seguridad del aeropuerto reportó la detención de un sospechoso, pero no fue encontrada un arma en ningún lugar de la terminal. La reina Isabel II cancela de nuevo todos sus actos oficiales de las próximas 2 semanas para reposar. Por recomendación estricta de sus médicos, la monarca dedicará ese tiempo exclusivamente a tareas ligeras de oficina, incluidas algunas audiencias virtuales, pero no participará presencialmente en actos oficiales. Microsoft superó la cotización de Apple en Wall Street, con lo que pasó a ser la compañía más valiosa del mundo. La empresa fundada por Bill Gates alcanzó un valor de mercado de $2,45 billones. La caída de las acciones de Apple Inc. en las operaciones previas a la comercialización puso a Microsoft Corp. como la compañía cotizada más grande del mundo por capitalización de mercado. La firma de la manzana perdió el 3,6% en la bolsa en el inicio de la sesión en Wall Street, después de informar anoche que los ingresos del cuarto trimestre estuvieron por debajo de lo previsto por los analistas como resultado de las limitaciones de la cadena de suministro. Apple declaró que el déficit de ingresos se estima en $6.000 millones, pero que espera que los problemas de la cadena de suministro sean peores en el trimestre de diciembre. Así, el fabricante de iPhone tiene un valor de mercado de $2,42 billones. Por su parte, Microsoft subió un 2,2% para alcanzar los $2,45 billones. El robot con forma de perro de Boston Dynamics, llamado Spot, ha sorprendido al mundo con un particular homenaje a la banda de rock Rolling Stones. En homenaje al aniversario número 40 del álbum Tattoo You de la banda, la inteligencia artificial de Spot le permitió aprender y replicar a la perfección los peculiares y famosos movimientos de baile del cantante Mick Jagger en el video de la canción Start Me Up. Los ingenieros de Spot lanzaron una versión de la canción con la mímica del perro robot junto al vocalista británico. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Eduardo Cifuentes que iniciamos anoche, a propósito del histórico acuerdo al que ha llegado con la Corte Penal Internacional. Doctor Cifuentes, mire, en uno de los puntos del acuerdo, en el documento final, se establece que el gobierno debe apoyar a la JEP
y dijo que la contribución de la JEP a la paz es positiva y merece la confianza de todos los colombianos. Para usted, ¿qué supone esta afirmación? Supone, primero, no intervenir, respetar la autonomía de la jurisdicción. Es una función judicial, es una función muy seria que se orienta precisamente a sancionar a quienes han cometido graves crímenes en el contexto del conflicto armado interno. Pero igualmente significa darle un cumplimiento real y material al acuerdo de paz de manera integral. Los que comparecen ante esta jurisdicción depositan en ella confianza, aportan verdad y asumen responsabilidad. Es también una responsabilidad del gobierno nacional proteger, como lo dice este acuerdo, tanto a los funcionarios de la jurisdicción como a estos comparecientes, proteger el derecho a la vida. Más de 300 comparecientes de las FARC que estaban revelando verdad ante la jurisdicción han sido asesinados. Más de 1000 líderes que participan en proyectos, sobre todo en lugares muy afectados por la violencia, donde igualmente se llevan a cabo estos procedimientos de verdad y tienen que ver con las víctimas, han sido asesinados. Pues bien, el acuerdo de paz obliga al presidente de la República a poner en práctica políticas y tomar decisiones con el objeto de desactivar esos grupos armados residuales o disidentes, con el objeto de brindar condiciones de seguridad a las víctimas y a los comparecientes. Este es también un compromiso que se deriva de este acuerdo. Ahora mire, doctor Cifuentes, ¿en qué consiste la nueva vigilancia que la Corte Penal Internacional ha dicho que ejercerá sobre el gobierno? El fiscal va a tener una comunicación permanente y constante con el gobierno nacional y también con la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando se dé una circunstancia que afecte a la Jurisdicción Especial para la Paz, que le impida poder efectivamente cumplir con su misión, ya sea porque se altere su estructura normativa, o ya sea porque también cuando investiga ella sea fruto de presiones o en un momento se busque desintegrarla, en ese instante interviene la Corte Penal Internacional. Y no va a ser a través de procedimientos prolongados en el tiempo como el anterior, que fue simplemente una apertura de 17 años. Actuará de inmediato. Así lo ha puesto de presente el fiscal. Pero mire, doctor Cifuentes, uno de los temas más importantes que uno lee en el acuerdo final es que habrá un canal de comunicación permanente entre la JEP y la Corte. ¿Eso qué quiere decir, doctor Cifuentes? Eso quiere decir que la Corte Penal Internacional y el fiscal harán un seguimiento a todos los desarrollos de los macrocasos y que igualmente ellos escucharán cualquier situación que se presente y que altere o pueda alterar el correcto y cabal funcionamiento de la jurisdicción, y que nosotros directamente, sin que medie ningún otro paso, podemos acudir directamente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Cuando se presente unas circunstancias de esas que hagan necesario la intervención de la Corte Penal Internacional, yo seré, como presidente de la JEP, el primero en informar y en solicitar la intervención inmediata del fiscal de la Corte Penal Internacional. Ahora mire, doctor Cifuentes, el espíritu de la declaración que el señor fiscal de la Corte Penal Internacional hizo sobre la actitud que la Fiscalía General debe adoptar, asumir y ejercer frente a la JEP, deja la sensación de que en este momento no hay por parte de la JEP, por parte de la Fiscalía, una cooperación efectiva, práctica, rápida, real a la JEP. ¿Eso es así? En este momento estamos intercambiando ideas
Estamos en un proceso de concluir un protocolo con el señor fiscal, el doctor Barbosa, y la JEP. Ese protocolo va a señalar cuáles son las actuaciones, cuál será el aporte de la Fiscalía a la JEP. De la misma manera como la Fiscalía en el sistema ordinario acusa y desde ese punto de vista le da elementos de juicio suficientes a los jueces ordinarios, también es importante que la Fiscalía investigue. E investigue a fondo, por ejemplo, a los terceros y también a los agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública. Es importante que esas investigaciones se agoten en la Fiscalía, que lleguen hasta las últimas conclusiones. Son realmente informaciones y datos de la mayor relevancia para la jurisdicción y al mismo tiempo van a permitir que quienes sean investigados definan si ellos van o no a someterse a la jurisdicción. Pero aparte de esto, el campo de colaboración con el fiscal Barbosa está abierto. Tenemos con él las mejores relaciones y él me ha ratificado el interés de suscribir este protocolo que va a significar una colaboración inédita entre la Fiscalía y la JEP. La declaración del señor Khan, fiscal de la Corte Penal, dice claramente que la Fiscalía debe poner a disposición de la JEP todas sus capacidades investigativas sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Mi pregunta es, ¿y es que eso no está ocurriendo? Con el fiscal Barbosa tenemos las mejores relaciones y estoy seguro que vamos a contribuir con las víctimas, ofreciendo un mayor aporte de verdad. Para ese efecto resulta indispensable los equipos de la Fiscalía estudiando, recogiendo pruebas y entregándole mayores elementos a esta jurisdicción. Mi pregunta final, doctor Cifuentes, ¿qué le podría pasar a Colombia si el presidente, el gobierno, el Congreso o el partido de gobierno, la Fiscalía, no cumplen los acuerdos suscritos y las notificaciones hechas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Qué podría pasarle al país? Realmente esta es una hipótesis que yo creo que no puede ocurrir. Primero porque las víctimas en Colombia demandan respeto y serían revictimizadas con esos proyectos, con esa actitud. Y de otro lado, porque en las 24 horas siguientes intervendría la Corte Penal Internacional y seríamos nosotros, le repito, los primeros en exigirle a la Corte Penal Internacional que en términos de complementariedad proceda a ella entonces a investigar, juzgar y sancionar a estos responsables. La Corte Penal Internacional, el fiscal confía en que lo haga la JEP y por eso le hace este llamamiento al gobierno nacional y a todos los gobiernos futuros a que le den todos los elementos y todo el apoyo a la jurisdicción. Y lo hace porque para el fiscal Khan, la JEP hasta el momento ha cumplido y está dando resultados que son importantes y trascendentales, tanto frente a las víctimas en Colombia como frente a la comunidad internacional. Doctor Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, pues mil felicitaciones por la conquista que usted ha logrado o la institución ha logrado por parte de la Corte Penal Internacional y muy amable por haber aceptado su invitación, doctor Cifuentes. Muchas gracias, Yamit. Y a ustedes televidentes también gracias por la compañía y los invitamos a continuar aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI
autorizan vacunación de niños a partir de los 3 años desde el próximo domingo. Empresas y eventos masivos en Bogotá exigirán carnet de vacunación a partir de noviembre. En enero de 2022, Bogotá se reactiva plenamente, dice la alcaldesa. Banco de la República aumenta tasas de interés para controlar inflación. Sigue cayendo el desempleo. Se recuperan 1,5 millones de puestos de trabajo. Gobierno anticipará pago de prima de Navidad a servidores públicos. Emergencia por fuertes lluvias en el centro de Bogotá. Acueducto colapsa. Ingrid Betancourt dice ante la JEP que relatos de las FARC son amañados y falsos. Emilio Tapia busca acuerdo con la Fiscalía por caso de centros poblados. Fajardo responde a Alejandro Gaviria. Le dice que recapacite y que ingrese a la coalición de la esperanza. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. A partir de este domingo comienza la vacunación contra el COVID-19 para menores de edad entre los 3 y los 11 años. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informaron que la inmunización de este grupo de población se hará con vacunas de Sinovac. Desde pasado mañana, los niños más pequeños podrán comenzar a vacunarse contra el COVID-19. En Twitter, el presidente Iván Duque anunció que en el marco de la celebración del Día de los Niños se abre la vacunación contra la COVID-19 a niñas y niños de 3 a 11 años con la vacuna de Sinovac. Porque necesitamos garantizar la inmunidad colectiva del pueblo colombiano y hacerlo con todo el rigor, trabajado con el comité de epidemiólogos, con el comité de vacunación, pero el deseo nuestro es avanzar prontamente también con ese grupo etario. Lo necesitamos. El ministro de Salud consideró que es importante vacunar a los niños para normalizar las clases presenciales en los colegios. Es el regalo más importante que se da a nuestros niños del país para protegerlos, para reducir el contagio a sus familias. Se calcula que en Colombia hay alrededor de 7 millones de niños entre 3 y 11 años de edad que recibirán 2 dosis de la vacuna Sinovac con un intervalo de 28 días. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la reactivación total de la capital. Desde noviembre, las empresas y los eventos masivos exigirán el carnet de vacunación. En enero, regresarán a la presencialidad completa colegios y universidades. A partir del mes de noviembre se exigirá carnet de vacunación en Bogotá para entrar a las empresas y eventos masivos, como conciertos y al estadio de fútbol. Solo será 100% de aforo entre vacunados en las empresas a partir del 1 de noviembre. Solo habrá 100% de aforo entre vacunados a partir del 16 de noviembre en cualquier evento público o privado, cultural o deportivo. Tenga en cuenta que si usted ya tiene la primera dosis no tendrá problema para ingresar. De otro lado, la alcaldesa Claudia López anunció que Bogotá volverá a la normalidad en 2 meses. A partir del 1 de enero, todos volveremos a estudiar presencialmente. Todos volveremos a trabajar presencialmente. Para mediados de noviembre ya llegaremos al 70% de vacunación completa. Y para finales de año iremos aproximadamente del 85% de vacunación completa. Los no vacunados tendrán que continuar en teletrabajo. El no cumplimiento de esta norma generará multas por violación a medida sanitaria y si hay reincidencia dará lugar al cierre temporal del establecimiento. Una encuesta de la Federación Colombiana de Gestión Humana revela que el 40% de las empresas tiene intención de exigirles a sus empleados carnet de vacunación contra el COVID-19. El sondeo realizado por ACRIP entre 100 empresas de gran tamaño arrojó que al menos 4 de cada 10 empresas exigirían vacuna a sus trabajadores si esto lo permitiera la ley colombiana. Las razones es que necesitamos, primero, proteger. La prioridad número 1 es seguir protegiendo la vida de nuestros trabajadores, pero por supuesto también tenemos que trabajar por una reactivación económica y una mayor estabilidad. En Colombia no es obligación vacunarse contra el COVID-19 para adquirir trabajo, sin embargo, este estudio busca plantear el debate. El debate realmente está abierto y pues Colombia es uno de los países pues que se ha mostrado bien resistente a
esta obligatoriedad de la vacuna. La encuesta también reveló que 55% de las empresas consultadas han adquirido vacunas para sus trabajadores. En las últimas 24 horas, Colombia reportó un descenso en los contagios diarios y en las muertes causadas por el COVID-19. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.604 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos llegaron a 12.430. Los fallecidos reportados en las últimas 24 horas, otras 30 víctimas. El total de muertes por COVID-19, 127.225 fallecidos. Recuperados aumentaron con otros 1.801 para un total de 4.842.692. Este ha sido el comportamiento de la pandemia en los últimos 4 días. 26 de octubre con 1.428 casos, 34 fallecidos. 27 de octubre, 1.680 casos, 26 fallecidos. 28 de octubre, 1.750 casos, 36 fallecidos. Hoy, 1.604 casos, 30 fallecidos. El Banco de la República subió en medio punto las tasas de interés, quedaron en 2,5%. También aumentó su proyección de crecimiento de la economía para este año al 9,8%. Por segundo mes consecutivo, el Banco de la República determinó subir nuevamente las tasas de interés, mientras en agosto se encontraban en un nivel de 1,75%, en septiembre subieron a 2% y en octubre a 2,5%. El gerente del banco, Leonardo Villar, explicó que es una medida de choque para frenar la alta inflación. Aumentos en precios internacionales que afectan directamente a las familias y muchos casos de aumentos en precios internacionales de insumos que afectan los precios de alimentos y de otros productos. A su turno, el ministro de Hacienda consideró que es necesario evitar que se sigan desbordando los precios de la canasta familiar. Lleva a la Junta Directiva del Banco a tomar una decisión también de intervenir o aumentar la tasa monetaria justamente para evitar que esos aumentos de expectativas de precios en distintos bienes y servicios de la economía puedan terminar afectando a la totalidad de la misma. El banco estima que la inflación termine este año 2021 en un nivel de 4,9%. El banco también observó que la economía colombiana se está recuperando más rápido de lo esperado después de la pandemia, mientras en septiembre la proyección de crecimiento para este año era de 8,6%, para octubre ya subió a 9,8%. Continúa cediendo el desempleo. Según el DANE, la tasa de desocupación al cierre de septiembre se ubicó en el 12,1% y se recuperaron 1,5 millones de empleos perdidos durante la pandemia. Según el informe presentado por el director del DANE, la tasa de desempleo, que en mayo estaba en 15,6%, bajó en junio a 14,4%, en julio a 14,3%, en agosto a 12,3% y en septiembre a 12,1%. Esta reducción de la tasa de desempleo está asociada a que se crearon en el último año 1,5 millones de puestos de trabajo que fueron efectivamente ocupados. Vamos por buen camino y seguimos avanzando en recuperar los puestos que se perdieron por efectos de la pandemia. En Colombia hay más de 1.298.000 hombres desocupados y 1.695.000 mujeres sin trabajo. El desempleo más alto lo tiene Florencia con 19,6%, le siguen Riohacha con 19,1%, Quibdó con 18,6%, Valledupar con 18%, Cúcuta con 17,9% e Ibagué con 17,2%. Barranquilla y Cartagena registran las menores tasas. Aunque el desempleo bajó en septiembre, los cálculos del DANE indican que todavía falta por recuperar 500.000 puestos de trabajo de los que se perdieron en la pandemia. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Como veíamos, según las cifras del DANE, la ciudad de Florencia aparece con la tasa más alta de desempleo y Cartagena con la menor tasa de desocupación. Florencia, capital del Caquetá, vuelve a ocupar el primer lugar en la tasa de índice de desempleo del país con 19,6%, según el estudio realizado durante el mes de septiembre. La situación, según las autoridades, obedece a las diferentes crisis registradas en la región. La falta de industria es otro de los factores que afectan la vida económica de Florencia. Según las últimas cifras del DANE, Cartagena registra la tasa más baja de desempleo en el país con el 8,9%.
Los sectores que más han generado empleo son la industria manufacturera, la construcción, el sector comercio y reparación de vehículos y las actividades relacionadas con el turismo. Es de resaltar que aunque el mercado laboral en la ciudad se viene recuperando, el índice de informalidad todavía es alto. El presidente Iván Duque anunció que por segundo año consecutivo el gobierno anticipará el pago de la prima de Navidad para los servidores públicos, que el año anterior incentivó al sector privado a hacer lo mismo. Que vamos a trabajar con el Ministerio de Hacienda para poder hacer nuevamente lo que hicimos el año pasado, y es la campaña de madrugarle a la Navidad, donde podamos anticipar las primas de Navidad en el gobierno nacional para que las familias también puedan beneficiarse a comienzos del mes de diciembre del tercer día sin IVA. El jefe de Estado también anunció la sanción el día de hoy de la ley de borrón y cuenta nueva de las entidades financieras. De una ley que va a beneficiar a 10 millones de colombianos. Una amnistía de Datacrédito, de Cifin, de las centrales de riesgos, se les va a borrar esa información negativa, se les va a restablecer su calificación positiva, van a poder volver a ser sujetos de crédito, no solo en el sector financiero, sino en el comercio. Es una ley que le da mucha tranquilidad, mucho alivio a muchas familias. La amnistía debe darse en los 12 primeros meses de vigencia de la ley y la salida de centrales de riesgo en máximo 6 meses. Poco a poco regresa la normalidad al centro de Bogotá, escenario de una emergencia causada por las fuertes lluvias. El acueducto colapsó y provocó la inundación del eje ambiental. El centro de Bogotá colapsó por las fuertes lluvias registradas en la tarde de este viernes. El alcantarillado no dio abasto y las calles se convirtieron en ríos caudalosos. ¡Ay, Dios! Se chocaron. La corriente invadió las casas, muebles, ropa y electrodomésticos fueron alcanzados por el agua. El tradicional barrio Egipto fue el más afectado. Desde las 4 de la tarde, las autoridades hacen presencia en la zona para establecer el número de familias damnificadas y entregar ayudas de emergencia. Esto está terrible, será falta de mantenimiento. Y es que buena parte del centro histórico se inundó. El material de sedimento y la mala disposición de basuras, según el Cuerpo Oficial de Bomberos, hizo que fallaran los drenajes. El director de la Aerocivil, Orlando Fajardo, anunció un incremento en las operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a partir de este sábado. El anuncio fue hecho por el director de la Aeronáutica Civil, Orlando Fajardo, al manifestar que desde este fin de semana se incrementa la operación, los cuales pasan de 45 a 65 vuelos por hora en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Y esto va a permitir aún más poder atender toda esta demanda que se está dando en el crecimiento de las operaciones aéreas post-pandemia. El funcionario señaló que Colombia es uno de los países que más avanza en la recuperación de la navegabilidad aérea en América Latina. En este momento estamos nosotros superando el 85% de toda la apertura relacionada con el 2019 y seguimos creciendo, estamos mejorando la operación. Se espera un incremento de pasajeros para la temporada de fin de año. La Fundación Santa Fe está conmemorando 49 años de operación. El presidente Iván Duque rindió un homenaje a ese centro médico, al equipo humano que labora en la fundación y a su director, el doctor Henry Gallardo. Son 49 años de creación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. En el 2020 fueron atendidos más de 160.000 pacientes. Hemos servido a más de 35.000 pacientes con la condición respiratoria en urgencias, más de 6.000 hospitalizados y más de 2.000 personas atendidas en cuidado intensivo, con una mortalidad inferior a la reportada internacionalmente. Por su parte, el presidente Iván Duque reconoció la labor de la Fundación y de su director. Siempre poniendo a Colombia por delante, siempre entendiendo lo que requiere el sistema público y el sistema privado. El reconocimiento que hemos entregado hoy no es solamente a la institución, es a todo el grupo humano, empezando por usted, por su junta, porque sé que cada uno significa la esperanza para millones de personas, la esperanza para nuestra sociedad, y así lo sentimos desde el Gobierno Nacional. Gracias, doctor Henry. Por su parte, el doctor Gallardo explicó más del trabajo de la Fundación durante la pandemia. En la atención de la pandemia nos expandimos, cuidamos a nuestra gente como nuestro primer pilar, apoyamos al gobierno local y nacional para el desarrollo de estrategias que ayudaran al país como un todo.
Este año la Fundación Santa Fe puso en funcionamiento el Hospital Universitario Carlos Jaime en Serena del Mar. Noticentro 1 CMI continúa en Argelia, Cauca, donde obtuvo dramáticos relatos de las personas desplazadas por los fuertes combates que hay en la zona. Nuevo día de guerra en Argelia. El fragor de la batalla se concentra en el corregimiento Sinaí. La segunda Marquetalia y el ELN combaten contra las disidencias. 2 helicópteros Black Hawk del ejército aparecen y disparan ráfagas contra los grupos armados. En medio de la dura guerra está Jacqueline, una joven de 21 años con sus 2 hijos. Los combates en su vereda Guayabal la expulsaron. Yo estaba tranquila en mi rancho, no es casa ni nada, sino de plástico. Y agarraron a pelear y yo pues logré sacar mis hijos y salir a correr. Jacqueline se tiró al piso para proteger a sus hijos. Se empezaron a gritar de un lado a otro y las bombas de un lado a otro. Pues, y ahí ya cerquitica donde estaba yo refugiándome. Jacqueline solo rezaba durante las 10 horas que duraron los combates. Al igual que doña Jacqueline, don José, otro campesino de la vereda Guayabal, también quedó atrapado en medio de los combates. Mirábamos que pues del helicóptero lanzaban bombas y eso pues a nosotros muy duro nos azotaba eso. José sabe que la guerra regresó porque la paz fue traicionada. Pues miramos que la paz no se ha vivido directamente esa paz que tanto nosotros anhelábamos como país que somos. José y Jacqueline están lejos de sus hogares, aspiran a regresar pronto a su tierra y sueñan con una verdadera paz. La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt aseguró ante la Justicia Especial de Paz que los relatos de los excomandantes de las FARC sobre el secuestro son amañados, ofensivos, falsos y revictimizantes. Ingrid Betancourt aseguró que los excomandantes de las FARC tratan de invisibilizar el sufrimiento de los secuestrados. Relatos amañados, falsos, ofensivos y revictimizantes. Y no los acepto y me parece que esto sí le quita seriedad a la intencionalidad de reconocimiento. Además, rechazó la forma como los excomandantes de las FARC buscan evadir su responsabilidad en casos de violencia sexual. Una discriminación en el sentido de que el relato de una mujer secuestrada valía menos que el de un guerrillero. Como mujer, yo tuve problemas con algunos guerrilleros. Esos problemas los denuncié. Nunca se tomaron ninguna medidas, ni se le llamó la atención a estos muchachos. Al contrario, se les premió, se les ascendió. También le dijo a los magistrados que los exsecuestrados deben ser reparados económicamente porque sus familias se empobrecieron en forma acelerada como consecuencia de este drama. No puede ser simplemente que la reparación para las víctimas sea plantar árboles. Es decir, aquí tiene que haber una compensación económica para las personas que fueron víctimas de esta guerra. También exigió que las FARC digan quién les avisó que ella se iba a desplazar por carretera el día que la secuestraron. Durante 9 horas, Emilio Tapia le dio información a la Fiscalía sobre el contrato entre el Mintic y Centros Poblados, esto con el fin de obtener beneficios judiciales. Un eventual preacuerdo lo blindaría de nuevos procesos que se le avecinarían por las irregularidades de dicho contrato. Emilio Tapia, procesado por el escándalo Mintic Centros Poblados, asistió al búnker de la Fiscalía en compañía de su abogado para rendir una declaración que duró más de 9 horas y en la que reveló detalles de cómo se fraguó el plan para quedarse con el millonario contrato de conectividad. Esto con el objetivo de que se le otorguen beneficios judiciales. Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este noticiero que Tapia se comprometió a seguir revelando detalles del caso y a devolver una importante suma de dinero. La Fiscalía analiza lo dicho por Tapia y las declaraciones entregadas por los demás implicados para definir si accede a una negociación. Sin embargo, estas mismas fuentes revelaron que si se da el preacuerdo, Tapia podría recibir rebajas de pena en el proceso por falsedad de documento privado y fraude procesal, pero además podría quedar blindado de un segundo proceso que se avecina por los delitos de lavado de activos y peculado y una posible extinción de sus bienes.
La policía suspendió temporalmente al uniformado que habría disparado el arma que hirió de gravedad a un menor de 14 años en medio de los disturbios registrados en Usme. La policía identificó y suspendió temporalmente al uniformado que habría disparado la aturdidora que impactó la cabeza de Jason Castro, de 14 años. En aras de garantizar el curso de la investigación, se suspende de su cargo provisionalmente de 3 y prorrogable a 6 meses. El joven permanece en el hospital de Meissen en UCI bajo pronóstico reservado. De pronto le afectó un poco el cerebro o parte del cráneo, me dicen ellos que tienen sangre y eso, pero no se sabe cómo vaya a evolucionar más adelante con una infección o algo. Que investiguen el caso, porque la verdad que no puede quedar impune. Jason había llegado a Bogotá hace mes y medio a visitar a su papá y según sus familiares, en el momento del impacto venía de jugar fútbol. Eso no sé, pues si es el ESMAD o la policía que se pone como loco a tirar a ver a quién cogen, a pagar gente que ni siquiera tienen que ver. Durante los disturbios registrados en la noche del jueves, 14 personas fueron detenidas. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 16 años a 2 integrantes de la policía por el homicidio de 8 personas durante un incendio que tuvo lugar en la estación de policía de San Mateo, en Soacha, en septiembre de 2020. Este viernes destituyeron al entonces subcomandante del CAI de San Mateo en Soacha, subteniente Aleida del Pilar González, y al patrullero Jorge Eliezer Suárez por su responsabilidad en la muerte de 8 detenidos en el incendio ocurrido el 4 de septiembre de 2020. Corresponden a los delitos de homicidio y lesiones con perturbación funcional. Omitió realizar actos positivos para salvaguardar la vida e integridad de las 11 personas privadas de la libertad, entre ellos abrir la reja que permitiera la salida de estas personas a un área segura y evitar, impedir o interrumpir la exposición al fuego que finalmente condujo a la muerte. Según el fallo, los uniformados actuaron con dolo, pues no abrieron la celda de los detenidos pese a la agonía y las súplicas. Los precandidatos de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, invitaron hoy al también candidato presidencial Alejandro Gaviria a que recapacite sobre su decisión de no ingresar a esa convergencia política y a que participe en una consulta para escoger a un único aspirante de centro para las elecciones del año entrante. Para Sergio Fajardo, las discusiones en política son propias incluso de quienes buscan proyectos comunes, como lo hacen los 5 precandidatos de la Coalición de la Esperanza. Por eso invita a Alejandro Gaviria a que ingrese a ella y escojan un solo candidato a la presidencia de la República. Pero cuando uno tiene la disposición a construir, pues entiende, se puede ofuscar un momento, se puede sentir mal, quiere buscar alternativas, pero entonces uno después vuelve y dialoga, piensa, reflexiona y construye. Eso es lo que yo digo y eso es lo que yo le digo a Alejandro Gaviria. Y sin ningún problema. Colombia necesita mucho de nosotros, de esa expresión política que está por fuera de los extremos. Lo propio hace Juan Manuel Galán desde el Nuevo Liberalismo. Creo que Alejandro Gaviria debería animarse a participar de lleno en el proceso de la Coalición de la Esperanza. ¿Qué significa eso? No solamente ir a una consulta popular para tramitar una candidatura, una aspiración personal, sino comprometerse con todo el proceso programático, ético que hemos diseñado y que hemos constituido para un gobierno de coalición. A este llamado de puertas abiertas no ha respondido Alejandro Gaviria. Una nueva controversia se generó entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y las firmas constructoras de Hidroituango, esta vez por el supuesto acuerdo para la prórroga del contrato. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que se daría la prórroga al contrato con los constructores para no afectar los tiempos en las obras de Hidroituango. El acuerdo es que vamos a hacer prórroga, pero el acuerdo también es que hacemos licitación. Cuando termine la licitación y se hace el proceso de empalme, entonces ellos terminan. Por su parte, el abogado de los contratistas desmintió que haya un acuerdo y dice que no hay prórroga. No es cierto, no hay ningún acuerdo con los constructores de Ituango como el alcalde lo ha referido. No hay absolutamente ningún acuerdo. Al día de hoy los constructores tienen un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año y le corresponde al contratista, EPM, determinar si se prorroga o no se prorroga. Entre tanto, hoy congresistas en una comisión accidental del Senado en Medellín sostuvieron una reunión con EPM y el alcalde en la que se mencionó de nuevo que sí habrá prórroga. La semana entrante, senadores tendrán una nueva reunión, esta vez con contratistas, para conocer su versión y alivianar la tormenta política que hace varias semanas divide y envuelve al proyecto Hidroituango.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que Colombia ya cuenta con las cifras que demuestran la reactivación de la economía nacional. Durante el Congreso de Confecámaras, el Ministerio de Hacienda destacó las cifras de la economía colombiana al señalar que estas ratifican el proceso de reactivación. Solo en empleo se han recuperado el 87%, que representa 5.9 millones de puestos de trabajo. La meta de crecimiento es del 6% de acuerdo con el marco fiscal, pero las estimaciones apuntan a un 7.5%. Vemos con enorme satisfacción que las expectativas de mejora del país están creciendo. Tuvimos el mejor resultado en expectativas de comercio de los últimos 41 años. El funcionario destaca fundamentales de la economía como el recaudo tributario, el cual crece 22% frente a 2020 y en 4% frente a la meta esperada por el gobierno. El recaudo contra la evasión ya suma 17 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,99% a 1.394 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 7,69% a 7 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 16,83% a 42 pesos con 50 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 41.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,49% a 2.847 pesos. La cadena Justo y Bueno entrará en proceso de reorganización empresarial. Los problemas de liquidez de la cadena de almacenes llevaron a la sociedad a acudir a la Superintendencia de Sociedades para la implementación de un plan de reorganización. Un inversionista entre las alternativas: el desabastecimiento parcial de algunas de sus tiendas, y ese es precisamente el aspecto que se busca atacar con esta propuesta de salvataje. Se mantiene una protección sobre los 20.000 empleados de los supermercados. Y la preservación de los puestos de trabajo ha sido una preocupación de la administración, y por eso la instrucción fue siempre preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. Justo y Bueno cuenta con 1.218 tiendas en 308 municipios. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo martes, será de 3.784 pesos con 44 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.740 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.345 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 3 centavos. El azúcar se transó en 19,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83 con 25 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83 con 68 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.847 pesos. En 3 décadas, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir ha contribuido a la generación de empleo y a fortalecer el tejido empresarial, buscando posicionarse como una compañía joven, cercana y diversa. Esto se refleja en que el 60% de sus colaboradores son millennials. 30 años en donde hemos desarrollado un compromiso y una responsabilidad para más de 13.200.000 colombianos que han confiado en Porvenir. A través de Porvenir podremos solucionar necesidades de educación, de salud, de vivienda, de satisfacer necesidades básicas y quizá, y una muy importante, la pensión. Más de 3.000 empleados que día a día haremos todo lo mejor para entregar calidad, servicio y responsabilidad. La transformación digital en Porvenir durante sus 30 años ha alcanzado hitos importantes en su estrategia de evolución e innovación. Más del 98% de las interacciones, que tiene más de 13.200.000 afiliados y más de 100.000 pensionados, son a través de las herramientas digitales. Nos focalizaremos en muchas inversiones que generen retorno para nuestros afiliados, pero también retorno para la construcción de un mejor país. Eso es sostenibilidad, y en Porvenir practicamos juntos la sostenibilidad.